Bendiciones, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes en esta hora, en este espacio. Aprendamos de la Biblia con el pastor Jesús Williams. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, las gracias al Señor por su amor, su misericordia hacia cada uno de nosotros, para que en este tiempo usted esté ahí compartiendo de las bendiciones de Dios y un tema especial para esta semana. Pero como siempre, le hacemos la invitación a que usted comparta con cada uno de sus contactos, amigos, familiares, seres queridos, esta transmisión que se transmite por el canal de YouTube del pastor Jesús Williams. Así que queremos que usted no se despegue de su transmisor, de su teléfono, tablet, computador, etcétera, para que juntos compartamos de esta bendición de este día. El tema para esta semana es la vida en el Espíritu. Como cada semana tenemos un tema especial de enseñanza, de conocimiento espiritual para nuestro bienestar espiritual, crecimiento en el andar en el camino del Señor. Así que recuerde el tema, la vida en el Espíritu, basado en el libro La Fiesta del Espíritu del Dr. López. Así que queremos que usted esté ahí con nosotros, busque su Biblia. Siempre les recomendamos que busque lápiz, papel y sobre todo la Biblia, la palabra de Dios. Busque en su Biblia, en el libro de Gálatas, capítulo 5, el verso 25. Libro de Gálatas, capítulo 5, verso 25, es la cita base que vamos a utilizar en este tiempo de estudio de la palabra. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Encomendémonos al Señor. Señor de la gloria, te honramos, te alabamos, bendecimos tu santo y bendito nombre. Tú eres grande, tú eres merecedor de toda la gloria, de toda la honra, de todo el poder, la majestad. En este tiempo te pedimos iluminación, revelación, la capacidad del conocimiento, sobre todo la sabiduría que viene de lo alto para poder discernir lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a hacer buen uso de tu palabra y las personas que están de aquel lado puedan entender, tener el discernimiento conforme a lo que tú tienes a través de tu palabra, de este espacio, para cada uno de ellos. Te lo pido, Padre amado, en el nombre incomparable de tu Hijo Jesucristo. Amén. Recuerde que estamos en su espacio Aprendamos de la Biblia con el pastor Jesús Williams. Cada semana, cada martes se transmite por este canal de YouTube, Pastor Jesús Williams. El tema para esta semana, la vida en el Espíritu. Leímos en Gálatas capítulo 5, verso 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es una doble función, vivir y andar. Vivir es que usted está siempre en sintonía, en coinonía con el Espíritu. Debemos de vivir en el Espíritu. Y si usted vive en el Espíritu, entonces tiene que andar en el Espíritu. Una cosa es usted tenerlo por dentro, otra cosa es reflejarlo en sus actos, en su actuación, en su vivir, en su manera de andar. O sea que cuando hacemos esta comparación de vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu, estamos como diciendo que por dentro usted siente algo especial. Pero no es solamente usted sentirlo, no solamente usted tenerlo por dentro, sino transmitirlo a los demás a través de nuestros hechos, de nuestras acciones. Eso es la vida en el Espíritu, de eso se trata vivir en el Espíritu. Cuando usted es lleno del Espíritu Santo, cuando usted ha sido saturado con el Espíritu Santo, hay algo por dentro que le mueve, que hace que usted tenga una actitud, una forma diferente de vivir. Entonces, usted no puede quedarse solamente con la actitud, no puede quedarse solamente con el sentimiento, sino que tiene que llevarlo a la acción, a la práctica. De eso se trata. Cuando vivimos en el Espíritu, no podemos quedarnos inertes, no podemos quedarnos como tranquilos, sentados en el sofá o en la cama, dormido, sino que usted se despierta a accionar por ese Espíritu Santo que está haciendo ese trabajo por dentro de usted.
La vida antigua está dominada por los deseos y la voluntad de la carne. Ya hemos hablado en temas pasados de los deseos de la carne y cada tema de esto va uno en coinonía con el otro, se van como entrelazando. Entonces es bueno que usted mantenga la sintonía para que pueda tener el engranaje de cada tema. Uno con otro va enlazándose. Entonces por eso decimos que la vida antigua está dominada por los deseos y la voluntad de la carne. Esa es la vida pasada, nuestra pasada manera de vivir. Entonces es una vida bajo el control del diablo y que responde a los intereses mezquinos de este personaje que únicamente desea nuestra destrucción. Lo único que desea Satanás es la destrucción de nosotros, de los hijos de Dios. La destrucción del mundo, la destrucción de la creación. Recuerde que Él es el padre de mentira. Él siempre ha querido llevar la contraria a las cosas que nuestro Creador, nuestro Padre Celestial, ha hecho y ha delineado. Los propósitos de Dios son eternos, pero Satanás quiere desvirtuar, desbaratar los planes que Dios ha hecho contigo, conmigo. Y Él va a buscar la manera de que esa pasada forma de vivir, en algún momento nosotros como que nos desvirtuemos y volvamos a pensar y a maquinar aquellas situaciones, aquellas cosas que nosotros hacíamos antes. La vida en el Espíritu, una vida que es el resultado del nuevo nacimiento, ya es una realidad en la experiencia cotidiana de los creyentes fieles y obedientes a los mandamientos del Señor. Que no quepa la menor duda. Si no hay obediencia, entonces la vida en el Espíritu se torna como confusa. Usted no puede decir que anda en el Espíritu, que vive en el Espíritu y sus actos son diferentes. Usted no obedece a sus líderes, a sus pastores, no obedece a nadie, no obedece a sus líderes en lo secular, en el trabajo. Nosotros, dice la Biblia que nosotros debemos de trabajar como si fuera para Dios. O sea, el trabajo secular también forma parte de la vida en el Espíritu. No crean que vivir en el Espíritu es cuando voy a la iglesia el domingo o el viernes o el día que se celebre el servicio, el culto. Y ahí nosotros entonces si somos fieles, si somos obedientes. Usted tiene que ser un creyente fiel a donde quiera que usted se mueva. Porque se trata de vivir, es una manera de vivir. Es que usted tenga ese modelo siempre. Desde que usted se levanta hasta que se acueste y aún en el sueño, usted sigue viviendo en el Espíritu. Esto implica porque cuando escribió su epístola a los cristianos de la región de Galacia, el apóstol Pablo reconoció ese hecho que formaba parte de la experiencia espiritual de los discípulos de esa región. Las palabras del apóstol fueron: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, según Gálatas 5:25, que fue la escritura que leímos. El apóstol Pablo está hablando no de una posibilidad o de una cuestión referida al futuro, sino de una realidad palpable en la experiencia espiritual cotidiana de los creyentes de la región de Galacia. Todos ellos, como discípulos de Jesús de Nazaret, encarnado, crucificado y resucitado, habían nacido de nuevo. El Espíritu Santo había actuado en ellos, creando un nuevo hombre o una nueva criatura, varón y mujer, según Gálatas, el capítulo 3, que lo vamos a leer. Gálatas capítulo 3, el verso 26, 27 y 28, que nos dice, se lo repito, Gálatas capítulo 3, el verso 26, 27 y 28. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Aquí vemos estos textos que son bien debatidos en nuestro tiempo. Muchas personas quizás han malinterpretado lo que Pablo quería hablar
Él estaba hablando de la pasada manera de vivir y estaba hablando de la nueva vida en Cristo, de que ya nosotros no podemos estar como esclavos en aquellas cosas antiguas que el pueblo de Israel estuvo esclavizado, y que la ley fue buena en su tiempo, pero llegó un momento en que ya la gente hacía las cosas por tradición y no por convicción. Por eso tuvo que venir Cristo y hacer un cambio radical en la vida del ser humano y aplicar la gracia en el corazón. Que a veces decimos, yo tengo fe, pero no se ve esa fe que tú tienes por dentro, ese tesoro tan grande que tú tienes, no se muestra en tus actos, en tus hechos. Entonces, cuando Pablo está hablando en estos versos, está hablando de que debemos de ser bautizados en Cristo, mirar a Cristo. A veces nosotros miramos mucho al hombre, miramos mucho a las personas y creemos que las personas son las que van a cambiar nuestra manera de vivir. No, quien cambia es Cristo. Nosotros tenemos que mirar siempre a Cristo. Y uno de los versos más que ha traído mucha controversia, principalmente en este tiempo, es el verso 28 de Gálatas 3. Gálatas 3:28. Y hay muchas personas que han cogido este verso como la inclusión. Cuando Pablo está hablando de esto, sí, está incluyendo a todo el mundo, sí, pero no es menos cierto de que tenemos que tener cuidado en la interpretación literal de cada cosa. Recuerde que la Biblia dice, Pedro dijo que ninguna escritura es de interpretación privada. Se tiene que interpretar la palabra correctamente como la palabra de Dios y como los hombres de Dios que Dios ha utilizado para que nosotros entendamos algunas cosas que están ocultas, pero que en algún momento pueden ser reveladas. Entonces tenemos muchos grupos de personas que están utilizando esta frase para decir que el hombre y la mujer tienen los mismos derechos, que ya no hay ni hombre ni mujer, que eso significa que hay un tercer sexo y que cosas como esta, cuando eso no es la verdad. Todo el mundo sabe que Dios en su origen, en el principio, creó un hombre y una mujer. Todo eso estamos claros de esto. Esto no necesita que nosotros discutamos sobre este asunto, como dijeron los apóstoles en un momento. No es necesario que hablemos de este asunto, porque hay algunos puntos doctrinales, algunos puntos bíblicos de la palabra de Dios que no necesitan que nosotros empecemos a buscar una exégesis profunda, cuando desde el principio Dios dijo lo que tenía que ser. Entonces sucede esto en ese verso 28, cuando empieza Pablo a hablar de la inclusión en un sentido que nosotros entendamos. Cuando él decía, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, es que en ese momento había muchas personas que todavía estaban queriendo forzar a la gente a judaizarse, forzar a los nuevos creyentes a que tenían que circuncidarse, forzar a los nuevos creyentes que si no pasaban por unos ritos de la ley, no podían pertenecer a la iglesia, vamos a decir a los grupos cristianos. Decían los judíos que tenían que judaizarse, que tenían que entrar en unos ritos, el cual la iglesia de este tiempo. Entonces Pablo, para que lo entendieran, tenía que ponerle algunas connotaciones, algunos términos, de que ellos entendieran cuál era el formato, para que ellos entendieran mejor. Eso es como cuando tú estás predicando, estás enseñando en la iglesia local y tú tienes que dar una palabra que la gente comprenda. Hay palabras que el pueblo a veces no la entiende, entonces tú tienes que buscar palabras que se puedan entender, hacer comparaciones en un momento dado. Y Pablo hizo esta comparación para que aquel grupo de personas que estaba, esos oyentes, entendieran de que en algún momento, fueran abiertos sus mentes, aclaradas todas las instrucciones que Pablo quería darle, de que habían cosas que ya habían pasado a la historia, que eran cosas del pasado, pero ellos no lo entendían así. Entonces por esto se habla de esto. No es queriendo decir de que se olviden de que ya el hombre no es hombre o que la mujer no es mujer. No es esto lo que Pablo quiere decir. Lo que quiere hablar de la nueva vida en Cristo, de que cuando tú vives en el Espíritu, tú no tienes problema con que haya un líder varón o un líder hembra, haya una mujer que te dirija o haya un hombre que sea el que él te dirija, porque Cristo es el que toma el dominio y el control de la vida tuya. Ya es el Espíritu Santo quien maneja tu vida, no es el hombre o la mujer. Entonces de esto se trata.
La vida en el Espíritu tiene exigencias éticas concretas. Esto es así porque la frase "si vivimos por el Espíritu", una referencia explícita a la nueva realidad que ha transformado nuestra vida y que actúa en ella cada día. Se presenta como una condición necesaria para tener un estilo de vida radicalmente distinto al estilo de vida que predomina en el mundo. En otras palabras, la vida en el Espíritu está conectada a una conducta cristiana cuyo fundamento y propósito no tiene vínculo con los valores y la orientación ética de la sociedad predominante. Era lo que estábamos hablando. Tú no puedes llevarte de que la sociedad ahora dice que tú importa que si tú eres uno o eres otro, qué género eres o qué género no eres. Si tú te llevas de la corriente del mundo, va a predominar los deseos de la carne y no la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu no actúa por conveniencia personales. La vida en el Espíritu no actúa porque yo soñé o yo sentí. No, la vida en el Espíritu es que el mismo Espíritu Santo te va a dirigir a toda verdad. En otras palabras, la vida en el Espíritu está conectada a una conducta cristiana cuyo fundamento y propósito no tiene vínculos con los valores y la orientación ética de la sociedad predominante. La vida en el Espíritu exige ser alimentados, sostenidos y guiados por el Espíritu en todo tiempo, en todo momento, en toda situación, en toda circunstancia. No solamente cuando estoy bien, no solamente cuando estoy en alta, aun cuando tú estés en baja, cuando estás en situaciones apremiantes, situaciones difíciles que pasamos todos los creyentes, pasamos todos los cristianos, llámese líderes, pastores, laicos, todos pasamos por situaciones, pero cuando tú vives una vida en el Espíritu, aun cuando tú estás en alta o en baja, el Espíritu Santo te guía a toda verdad, el Espíritu Santo te consuela, el Espíritu Santo te conforta. Por eso nosotros como líderes, como pastores, siempre recomendamos la llenura del Espíritu Santo. Sin la llenura del Espíritu Santo somos presa fácil del momento, somos presa fácil de la situación del momento, somos presa fácil de lo que diga la sociedad, lo que diga el hombre, lo que diga quien quiera dirigirnos. Pero cuando es Dios, cuando es el Espíritu Santo, cuando es Cristo que mora en nuestro corazón, nuestra vida es diferente, nuestra orientación es diferente. Que eso es lo que nosotros queremos llevar a tu corazón, llevar a tu mente, hermano, amigo, familiar que me escucha, que me ve, que tú entiendas que tú puedes vivir en el Espíritu, podemos vivir en el Espíritu y no satisfacer aquellos deseos de la carne. Y esto supone una ruptura radical con todo aquello que no proviene de la voluntad de Dios para nuestra vida. Ruptura que se hace visible en la adopción de una nueva ética contrapuesta a la ética que caracteriza a la sociedad circundante. En otras palabras, la nueva vida en el Espíritu ha producido en nosotros tiene que reflejarse en la conducta de cada día, tiene que expresarse en todas nuestras relaciones y en todos los espacios sociales en los que diariamente nos movilizamos como discípulos de Jesucristo. En todo lo que nosotros nos movemos tiene que verse en el Espíritu, en el examen que tú coges en la escuela, en la universidad, en el colegio, donde quiera que te muevas, tiene que verse, reflejarse de que tú vives en el Espíritu. ¿Cuál es el mandato bíblico? Ya se ha señalado que la vida en el Espíritu tiene como correlato o consecuencia específica una ética individual y pública sustentada en los principios inalterables del Evangelio. Esto se deduce de la relación directa que el apóstol Pablo establece entre vivir por el Espíritu y andar por el Espíritu. Hasta en 2 ocasiones hace referencia a este hecho. En la primera de estas ocasiones utiliza el verbo imperativo, andad en el Espíritu. Gálatas 5:16 nos dice, que bueno que usted lo busque, Gálatas 5, verso 16, dice, digo pues,
andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso es un imperativo. Un imperativo es una orden, un mandato. La palabra andad indica que se trata de un mandato que debe ser obedecido de una manera imperativa y que no se trata de una simple propuesta o de un asunto opcional. Hay muchas personas que muchos textos bíblicos lo agarramos, bueno, si yo siento, como hemos hablado en otras ocasiones, no es si tú sientes, es una ordenanza bíblica, una ordenanza del Espíritu Santo, no es una opción, o cojo la A o cojo la B, no es un examen de selección múltiple. Esto es de que dé o un sí o un no, o ando o no ando, o vivo o no vivo. De eso se trata. De lo que se trata es de una exigencia que no admite postergaciones ni dubitaciones de ninguna naturaleza. Andad por el Espíritu implica la adopción de un estilo de vida coherente con la nueva naturaleza que los cristianos ya tienen por la fe en Jesucristo, el Señor y Salvador de nuestras vidas. Posteriormente, cuando se refiere en una segunda ocasión a la relación estrecha entre vivir por el Espíritu y andar en el Espíritu, el apóstol Pablo manifiesta lo siguiente en su epístola a los creyentes en la región de Galacia: andemos también por el Espíritu. Gálatas 5:25, la cual nosotros ya leímos. De acuerdo con este texto bíblico, lo que espera de un creyente, un discípulo de Jesús de Nazaret que ha crucificado la carne con sus deseos y sus pasiones, según Gálatas 5:24, es que así como ha nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo, ande o camine en todo tiempo bajo el impulso del Espíritu. Ande o camine, sea que usted lo tenga por dentro o por fuera, tiene que utilizarlo ambos. Lo que te impulsa es lo que tú tienes por dentro. Lo que te impulsa a caminar en el Espíritu es que tú estás viviendo en el Espíritu. Entonces, en otras palabras, la vida cristiana demanda que exista en todo momento una relación estrecha entre el nuevo nacimiento y una nueva ética, entre fe y obras, entre discipulado y obediencia, entre confesión de fe y práctica de vida. Este mandato bíblico no necesita de una mayor explicación. Claramente se indica que la nueva vida está conectada a una conducta cristiana fundamentada en los principios del Evangelio. No se espera una actitud distinta de los cristianos. Cada uno de ellos, varones y mujeres que han nacido de nuevo por la fe en Jesús de Nazaret, tienen la inevitable responsabilidad de sentir, pensar y actuar en todo momento como discípulos fieles y obedientes a su Señor y Salvador personal. Esta exigencia ética es innegociable. Andar en el Espíritu no es una opción ni una vía alternativa para los creyentes. Es la ruta que ha sido diseñada por el Señor para que todos nosotros, como discípulos fieles y obedientes hasta la muerte, la recorramos con alegría y gratitud cada día de nuestras vidas. No es una opción, volvemos y repetimos, no es una alternativa de coger o a la derecha o a la izquierda. Es algo que es necesario en la vida del creyente. Se hace necesario la vida en el Espíritu. Y como Pablo dice, si tú andas en el Espíritu o si vives en el Espíritu, entonces anda en el Espíritu. Es tiempo de solamente decir, yo siento el Espíritu Santo, siento la manifestación, pero no veo evidencia de que tú tienes esa manifestación, de que tú tienes ese poder dentro de ti, esa autoridad del Espíritu. Entonces es tiempo, como dijo Santiago, de utilizar la fe con obra. La fe con obra, acción. El mundo quiere ver cosas distintas, el mundo quiere ver cosas diferentes en nosotros. Y de nosotros depende de que el Evangelio cambie de vida, cambie de ruta, haga un cambio radical en el mundo. El mundo se está perdiendo.
Cuando abrimos la noticia, cuando vemos en la televisión, cuando vemos en las redes sociales, no pasan minutos sin que hayan muertes, sin que hayan atracos, sin que haya violencia, de que hayan personas desaprensivas. Vemos las noticias de Estados Unidos, como no pasa una semana, no pasan días cuando otra persona hace violencia, otra persona entra a lugares, llega a sitios y sin una u otra empieza a disparar, empieza a matar gente, a hacer cosas desastrosas. En nuestra amada República Dominicana vemos a diario los atracos, las violaciones, cuántas cosas. Entonces, ¿qué está pasando? Nosotros como iglesia no solamente podemos decir estoy lleno del Espíritu Santo. Una de las maneras de andar en el Espíritu es predicando la palabra, es hablando a la mente, hablando al corazón. Muchas personas no quieren salir a predicar, no quieren salir a evangelizar. Es tiempo de que nosotros, la iglesia de Jesucristo, haga su función de ser sal en la tierra. Sal en la tierra, de ser luz en medio de las tinieblas. La luz, como dice la palabra, no es para que la ponga debajo de la mesa, sino para que la ponga encima, donde alumbre a todos los que están en casa y mucho más. Nosotros somos luz, iglesia de Jesucristo. Nosotros somos luz en medio de las tinieblas. ¿Qué vamos a hacer? Es tiempo que nosotros hagamos la diferencia. Hagamos ensayo de oración, hagamos grupo de oración, grupo de discipulado, grupo de célula, grupo de evangelismo, grupo de buscar la presencia de Dios, pero también de salir a las calles a ver las necesidades que hay en nuestras comunidades. Es verdad que tenemos muchas iglesias en nuestras ciudades, pero no es las muchas iglesias, sino lo que hacemos en la comunidad donde está esa iglesia. Donde hay una iglesia o un templo o un grupo de creyentes, se debe de marcar una diferencia. Concluyo con esto, motivándote, que nos motivemos al amor. El amor, dice la Biblia, que cubrirá multitud de faltas y multitud de pecados, pero es el amor al prójimo, es el amor cuando yo doy por gracia lo que por gracia recibo. Recibí la salvación por gracia. Antes yo era una cosa, mi pasada manera de vivir. Hoy hay muchas personas que están en esa pasada manera que tú viviste y que yo viví. Vamos a dar por gracia lo que por gracia recibimos. Si vivimos por el Espíritu, vamos a caminar por el Espíritu. ¿Cómo? Dándole ejemplo a esas personas que necesitan una palabra, a esas personas que necesitan un ejemplo, esas personas que necesitan una vida de testimonio para que ellos entiendan de que no todo está perdido, de que hay un pueblo que también está orando, está consagrando y está dando la palabra y está buscando a la gente para que vengan a Cristo. Iglesia de Jesucristo, movilicémonos en las calles. Y por qué no, en estos medios que el Señor nos ha dado de las redes sociales, impactemos al mundo con el andar en el Espíritu, en el vivir en el Espíritu. Podemos impactar nuestra comunidad, podemos impactar la sociedad. Así que hazlo y verás que algo sorprendente sucederá en la vida de tu vecino, de tu vecina, de tu familia que todavía no conoce a Cristo. Que Dios te bendiga. Te dejo con esta inspiración del Espíritu Santo. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros. Que nos dé paz a nuestra comunidad, pero que nosotros también podamos impartir y irradiar esa paz por el Espíritu Santo que mora en nosotros y que nosotros lo pongamos a disposición de las almas que se pierden a diario. Será hasta un próximo espacio cuando estemos aquí, el Pastor Jesús William, en Aprendamos de la Biblia con un tema de interés general. Dios te bendiga.